Bien, muchas gracias, Juan. Iba diciendo que yo soy la primera que va a tener que poner en práctica todos tus consejos, porque todos tenemos claro que hablar en público impone. Respecto a la pregunta que ha hecho Juan, para mí lo clave es ser consciente de lo que estás haciendo, es cierto, de tu actitud, dónde pones las manos, cuáles son tus coletillas. Bueno, me he quedado impresionada. Bueno, ahora nuestro siguiente taller va a ser tan interesante como el de Juan, porque como escritores tenemos que pensar cuáles son un poco las dificultades a la hora de escribir una novela, ¿no? Desde mi punto de vista, una de las principales es el tema de la estructura. La estructura puede hacer que una novela sea redonda y sea un éxito, y la estructura se puede cargar perfectamente una novela. Entonces, nuestra siguiente ponente, Emma Mussol, yo creo que es una de las más adecuadas para hablarnos de este tema, porque bueno, es guionista, es escritora y además ella está acostumbrada a hacer guiones para Hollywood y domina muy bien el mecanismo de la estructura. Estudié en Hollywood, pero... Apuntamos que estudió en Hollywood, o sea que vamos, tenemos una invitada excepcional. Y nada, ya no me enrollo más, sigo el método del silencio de Juan y dejo paso a Emma. Muchas gracias, un aplauso para ella. Muchas gracias. Después de la ponencia anterior, creo que me da un poco de respeto cumplir un poco las expectativas que ha planteado, pero voy a intentarlo. En ese taller nos vamos a adentrar en un viaje narrativo. Lo haremos desde la perspectiva que lo hace Hollywood para ponerlo un poco en duda, o para crear entre nosotros un debate, ¿no? Porque como escritores, ¿cómo podemos hacer que estas estructuras que funcionan tan bien y se ha demostrado que en Hollywood funcionan bien, cómo podemos nosotros como escritores implementarlas para no perder nuestra esencia y buscar también ganar esa parte de convertirnos en escritores auténticos, ¿no? Buscar nuestra esencia. Y lo haremos también partiendo de esta estructura, pero no solo la estructura, sino que abriré también la posibilidad a revertirla, a imaginar otras opciones o incluso a inventarnos, ¿no? Así que si os parece bien vamos a empezar, y quería empezar con a ver si se va a ver, una escena. You disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. Pues esto, supongo que muchos la conocéis. Esta escena, aunque no sea la escena entera, sino una parte, me permite, sobre todo, plantear creo que esta escena se ancla muy bien a lo que es la estructura narrativa de Hollywood, estructura en 3 actos que ya entraremos más adelante, pero sobre todo porque aquí nos planta varias ideas. Las aperturas en el cine acostumbran a plantar el mundo ordinario, que es cómo va a ser este universo, y vamos presentando los personajes poco a poco. En este caso hay unas escenas previas en las que vamos presentando a Marty McFly, también al doctor,
Y en este momento justo es cuando le presenta por primera vez el DeLorean, que será la máquina que justamente provocará ese conflicto central de la historia. Y también esta escena la he seleccionado porque es un gancho. El primer acto tiene que tener ese gancho que atrape a la audiencia y que genere esa pregunta dramática, ¿no? Ahora que sabemos que se puede viajar en el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y aquí, esta sería la pregunta inicial, la que el espectador puede estar un poco, ¿no? Se va a entrar en la historia con esa duda. Lo que decía antes del conflicto central, esto lo crea el DeLorean cuando utiliza la tecnología que se ha inventado Doc para mandarnos, en este caso manda al pasado a nuestro protagonista Marty McFly. Pero pasa de una forma que no es premeditada, o sea, es un accidente. Y aquí también está un poco la gracia, ¿no? Porque el hecho de que aparecen unos terroristas de golpe, él coge el coche y empieza a correr, y cuando lo pone a la velocidad justamente que ha dicho antes, ¿no? A 88 miles por hora, pues entonces ahí es cuando, boom, se pasa la barrera del tiempo y viaja a 1955, al 55, disculpad. Y esto, el conflicto central, será lo que nos va a llevar al desarrollo del segundo acto. ¿Por qué digo eso? Porque lo que plantamos inicialmente es un punto de giro, que ya hablaremos ahora, que nos lleva después a desencadenar todo lo que será el segundo acto. Pero bueno, dejo ya la introducción, voy a entrar en materia, que sería la estructura que utiliza Hollywood. No es que hayan inventado la panacea, ¿vale? Todos desde el principio, ya en el colegio, nos explicaban cómo se escriben las historias, cómo narramos, ¿no? Con la introducción, nudo y desenlace. Y lo hacemos desde siempre, incluso cuando soñamos. No sé si habéis pensado nunca cuando soñáis, que también soñamos como si fuera una narración interna. O incluso cuando contamos ideas, cosas que nos han pasado, vivencias, también en nuestra cabeza las ordenamos para que tengan sentido. Siempre empezamos en cómo pasó, luego el desarrollo y luego la conclusión. El silencio está previsto, ¿eh? Y aquí os quería mostrar un pequeño ejemplo, hay muchos, ¿vale? Pero este pequeño ejemplo de cómo lo estructuran Hollywood para que casi al milímetro qué tiene que pasar en cada momento de la historia para que funcione. Entonces, vemos que hay un primer acto que es mucho más pequeño que el segundo, que es el que ocupa más espacio, que de hecho también se divide en dos fragmentos, porque el punto medio, que acostumbra a ser la mitad de la historia, es el que es como la subida a la montaña y luego es como la bajada, ¿no? Poco a poco, y el tercer acto también tiene más o menos las mismas dimensiones que el primer acto. No quiero entrar mucho en detalle en este porque hay otro que me motiva mucho más y os voy a explicar por qué. Dara Marks, en su libro Inside Story, lo que hace es establecer estos puntos de aquí, ¿no? El detonante, la llamada a la acción, que es lo que realmente introduce el personaje a nuestra historia. El punto de giro ya será lo que hace que la acción, o sea, que el personaje entre en acción y empiece esta aventura. Y cuando ya ha decidido empezar la aventura es como que cruza su umbral y empezamos a subir la montaña. ¿Por qué me gusta esto? Porque realmente es una metáfora muy clara de cómo es escribir, que es subir una montaña. Yo, para mí, lo veo muy claro, que es poco a poco vas subiendo y cuando llegas al punto medio de la historia es cuando lo ves en perspectiva. También tu protagonista, porque como no sé si os acordáis de la película de Una mente maravillosa, en esa película, en el momento justo del punto medio de la película, se da cuenta nuestro protagonista de que a lo mejor lo que pensaba que estaba haciendo para ayudar a su país no era realmente lo que estaba haciendo, sino que no quiero hacer spoilers, aunque alguno va a caer hoy, porque vamos a tratar algunas películas más, pero en ese momento es cuando desde arriba se ve que las cosas no son como son, sino que hay otra parte, ¿no? Es como que cogemos otra perspectiva. Y después hay la caída, que para mí también es muy clave, el hecho de que después del punto medio pasa algo que precipita los hechos hasta el clímax, que es el momento de máxima tensión
y resolución. Pero no solo eso, sino que lo añade, lo completa mucho más Dara Marx, porque involucra lo que es la trama externa, todos esos puntos que ya os he ido contando, con la trama interna, que son esas palabrejas que hay por aquí en cursiva. Momento decisivo, despertar, momento de iluminación, caída a los infiernos y resolución. Todo esto no lo voy a decir así, lo voy a contar paso por paso. Porque en el planteamiento, en el acto 1, es cuando hay el detonante, es la historia entra en acción, pasa alguna cosa, el DeLorean se construye, pero la llamada a la acción es cuando realmente le presentan a Marty McFly, porque hasta ese momento no sabía que existía la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿Qué pasa? Que hay el momento decisivo, ¿realmente quiere el protagonista entrar en acción, quiere empezar el viaje del héroe? Y entonces a nivel interno, la trama interna y la trama externa van a ir relacionadas, van a ir de forma que sea orgánica su evolución, tanto la externa como la interna. Supongo que los conceptos los tenéis un poco asimilados, ¿no? Que hay la trama interna y externa. Pues la trama externa, que son las acciones que van a ir pasando, tiene que ir muy relacionada con la trama interna. Cómo el personaje va a vivir esa historia y cómo va a ir evolucionando para que como empiece no sea igual que como acabe, porque habrá hecho ese viaje del héroe, ¿no? Entonces todo eso de Dara Marx me gusta porque te permite crear esas interacciones trama externa, trama interna, de forma que parezcan mucho más orgánicas a la hora de crearlo. Después, en el segundo acto, ¿no? En la parte más de desarrollo, en el punto medio, que es eso que decía, ¿no? De que te pones en la cumbre y ahí tienes una perspectiva muy diferente de la situación, es el momento de iluminación por parte del personaje, es ese momento en el que se da cuenta, tiene una revelación, se da cuenta de que algo de que pensaba, a lo mejor no es así, incluso se cuestiona. ¿Por qué? Porque pasamos de lo que, bueno, Dara Marx lo cuenta así, pasamos de lo desconocido al mundo conocido, ¿no? al conocimiento de que, wow, eso es diferente. Y, ¡uy! Me he saltado algo, ¿no? Ahora. Y en la resolución hay ese momento de transformación. Importantísimo que después del segundo punto de giro, el momento de transformación en la trama interna, ¿por qué? Porque es algo que el protagonista tiene que cambiar. Algo que venía arrastrando desde hace tiempo. Marty McFly, una persona insegura, porque le venía de su familia, tiene que en ese momento tomar las riendas y decir, no, yo voy a conseguir eso. Y entonces es cuando el clímax tiene sentido. Si no hay la transformación interna del personaje, el clímax es gratuito, con lo que entonces parece como que hay algunas piezas que no terminan de encajar y no parece que sea un engranaje perfecto. Y Hollywood lo que busca son engranajes perfectos. Pero bueno, aquí somos escritores y no tenemos por qué seguirlo tal cual, porque por eso es el taller, ¿no? Para ponerlo en duda y para tomar también lo que nos va a interesar, lo que nos gusta y lo que no. ¿Tapo? ¿Lo ves bien? Sí. Vale. Ahora me gustaría hacer un poco el análisis crítico de esos tres actos de cara a la hora de expresar a la hora de ponernos a escribir como escritores. Como puntos fuertes, los pros que he llamado, hablaría de la claridad. Está demostrado que este tipo de estructura de tres actos te marca un marco muy claro de contexto en el que sabemos qué va a pasar en cada momento, ¿no? En la película Marty McFly, en la introducción pasan unas cosas, esperamos que en el planteamiento pasen otras y al final que siempre haya una resolución. Esa es la estructura básica y que universalmente, ¿no? La universalidad funciona en todas las culturas. Y esa es una parte chula porque realmente sabemos que nuestra historia puede funcionar aquí, en Hong Kong o en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido educados ya desde el colegio a escribir, igual que también nos ha contado antes el ponente que había esta estructura misma, ¿no? De introducción, había la parte de desarrollo y había la conclusión, en este caso es la resolución. Y el otro punto es otro pro que considero que puede ser muy importante, es el de que se centra mucho en el conflicto y te permite
llevar el conflicto hacia una resolución. O sea, el conflicto se convierte en el motor de la historia. Y a partir de ahí, no pasa nada. Mira, mira, aprovecho para beber. No sé si te vamos a perdonar, ¿eh? Te he sacado tarjeta amarilla y ya está. A la segunda... Pues en la parte de lo que decía, que se centra mucho en lo que es el conflicto, es el motor de la historia y a partir de ahí te va a llevar hasta esa resolución. Todo eso también te ayuda a ordenar la historia y te ayuda a construir y a tener una guía a partir de la cual trabajar. Pero hay los contras, porque claro, no puede ser tampoco todo bonito y sería demasiado fácil, ¿no? Para mí los contras, pero me gustaría también que vosotros pudierais participar y decir la vuestra. El primero y más clásico y que se puede saber es que puede ser muy predecible, porque sabemos que después de esto va a pasar esto y si somos expertos en el tema, pues vamos a decir, bueno, ya estamos a este minuto de la película, pues va a pasar algo. Y evidentemente pasa. Mi pareja está cansada de que le eche por tierra todas las películas que son de intriga, porque digo, es que este va a ser el malo, porque ya se veía venir, ¿no? Entonces también es verdad que tenemos que ir con cuidado con eso. Después hablaría también del encasillamiento creativo. Hollywood funciona con fórmulas que han probado que funcionan. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos guionistas se pueden sentir desalentados, bueno, pueden tener como la sensación de que no pueden explorar su punto más creativo, de romper, de explorar y de crear cosas más experimentales. ¿Por qué? Porque como Hollywood no se arriesga, porque no hay estudios que demuestren que esto que me estás presentando tú vaya a funcionar, yo no voy a invertir todo este dinero en un proyecto que a lo mejor pues voy a tener que después comérmelo, ¿no? Bueno, que las productoras también son muy rígidas en esto. Entonces aquí podemos estar perdiendo mucho potencial creativo para crear historias de formas diferentes. Y el último, y bastante relacionado con el anterior, es qué pasa con las narrativas complejas. Esto me lleva a que si seguimos pauta por pauta lo que Hollywood nos pide, pasa que pues se quedan fuera las narrativas que son más complejas. ¿Y queremos eso nosotros como escritores? Entiendo que no. Así que vamos a ver cómo podemos integrar todo esto en nuestras historias, en nuestros relatos, en nuestra forma de escribir, en nuestro estilo. Vale, lo que decía, sí, el cine, habitualmente todas esas películas utilizan 3 actos. Está más que demostrado, pero eso no quiere decir que sean películas malas, que sean películas planas, que sean películas de domingo por la tarde. Todas estas de aquí en su momento ganaron Oscars y 3, 11, o sea que no son pocos, y muchos de ellos, El Padrino y Coda, ganaron incluso a Mejor Guión Adaptado, con lo que siendo escritores también es un tema a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que tenemos la estructura clara, pero cada uno supo en su momento buscar la parte creativa para diferenciarse de las otras películas que estaban en el momento, que se presentaron el mismo año para poder ganar el Oscar. Pero ¿qué pasa? Que también hay otras películas que pues, decidieron no seguir a rajatabla esa estructura y lo he llamado pues, 3 actos en deconstrucción. Memento, ¿la conocéis? De Christopher Nolan. Pues en esta película se rompe claramente la estructura clásica de Hollywood, pero ¿por qué? Porque empezamos por el final y vamos hacia atrás. Y lo hacemos de una forma muy experimental, con fragmentos, pero tiene sentido que se haya utilizado este recurso en esta película. ¿Por qué? Porque va de los recuerdos. Una persona que pierde la memoria, pues es una buena manera de explorar este concepto del tiempo y la memoria, porque vamos a ponernos en la piel de este protagonista, intentando nosotros también reconstruir esta memoria a partir de lo que nos van, ¿no? Y ordenar en nuestra cabeza toda la historia, cómo creemos que pasó. Y esto nos da pues, un rol mucho más activo como audiencia, como espectadores.
lo que también puede ser un punto a favor, porque cada vez más queremos vivir experiencias, más que ser consumidores pasivos, sino intervenir, ponernos y vivir la experiencia, como decía. Otro, Pulp Fiction, supongo que también otro clásico, pasa lo mismo y no. Es decir, aquí se entrelazan historias y vivimos a fragmentos de la misma historia de forma desordenada, cosas que pasan al principio resulta que pasaron más tarde y lo que vemos más tarde pasó antes, y también nos obliga, ¿no? Como, bueno, o nos invita como espectadores a ordenar todas estas piezas que nos van a ir mostrando para crear ese rompecabezas y ir ordenándolo en nuestra cabeza. Entonces yo lo que pienso es, vale, como espectadores vamos a ordenarlo, pero ¿cómo lo ordenaremos? Pues con introducción, nudo, desenlace en nuestras cabezas. Y yo pienso, nuestros oyentes, o sea, el guionista realmente lo pensó desordenado o lo pensó ya con una estructura clara de 3 actos y luego tomó la parte creativa de decir, una vez sé qué pasa, lo voy a desordenar. También dejo un poco esto, no he hablado con el guionista, no tengo la suerte de conocerlo, pero tengo la sospecho que fue más esto, ¿no? Que lo ordenó y luego buscó la fórmula creativa para desordenarlo. Pero bueno, no quiero centrarme solo, porque estamos hablando de literatura, estamos en un sitio de escritores, y me gustaría también hablar de ejemplos que tengan que ver con la literatura, ¿no? La Rayuela, supongo que conocéis también. Sí que hay una forma de leerlo de forma cronológica, pero la gracia es lo que te invita el autor a leerlo siguiendo tu propia historia, saltando de un capítulo a otro y creando tu propia experiencia. Otra vez más, vamos al punto de que se convierte en una experiencia interactiva. A lo mejor esto es lo que deberíamos, ¿no? Dejo la idea, ¿eh? A lo mejor la parte interactiva es interesante a tenerla en cuenta cuando estamos creando historias, cada vez más ahora con las nuevas tecnologías. Ahí la dejo, pero sí que es verdad que el público, ¿no? Yo creo que entras más en la historia cuando puedes vivirla desde dentro, cuando puedes aportar algo y cuando no eres un simple espectador, sino te conviertes en un personaje más de la historia. Después ya por último en este caso Ulises, que es muy parecido, ¿no? Y no sé si voy bien de tiempo, pero a lo mejor voy a avanzar. La idea simplemente es esta, que es otro ejemplo en el que no es una estructura muy clásica, porque realmente se centra mucho más en las percepciones y la mente del protagonista, más que en la trama externa. Y claro, esto ya rompe lo que Hollywood hace, ¿no? Que yo sé, todo es trama externa y qué pasa con la interna, y ahora hablaremos también de eso. Vale, literatura en 3 actos. Existen historias que funcionan, que se han creado y que siguen a la perfección los 3 actos. Diréis, bueno, es que Harry Potter no es literatura. Bueno, un momento, porque también está George Orwell, también está Orgullo y Prejuicio. Me da a mí que realmente no es tanto el hecho de que podamos clasificarlos todos en 3 actos, sino cómo cada uno ha utilizado este recurso para crear su propia forma de vestirlo, de hacerlo diferente, de crear su propia narrativa, siempre teniendo como, yo siempre le hablo de que esto es un mapa en el que cada uno lo puede leer a su manera, pero te ayuda a guiarte, ¿no? Y a ver, también es verdad que hay premios Nobel que tienen obras que han utilizado también esa estructura de 3 actos. En este caso, Gabriel García Márquez, en Crónica de una muerte anunciada, pues sigue esta estructura. Primer acto, segundo acto y tercer acto. En el primer acto vemos que se anuncia, nunca mejor dicho porque el título ya lo dice, se anuncia una muerte y te cuentan cómo va a pasar, porque será una venganza. ¿Qué pasa? Que en el segundo acto vamos viendo cómo esta historia se va a ir desarrollando y vamos a entrar en qué problemas de comunicación, situaciones complejas, gente que intentará evitarlo pero no sabrá cómo, y entonces a la final
ya lo que te estaba ya diciendo el título, ¿no? Estaba más que anunciado. El tercer acto es cuando realmente pasa lo de, bueno, que describe la muerte tal cual de Sebastián. También está Annie Ernaux. Yo creo que la habéis leído. Sí, sí. Tiene esa parte que es muy autobiográfica y es muy chulo porque, aunque podamos decir que la historia en sí narra una estructura muy clara de introducción, nudo, desenlace, lo hace de una forma diferente porque, entre paréntesis, va contando desde su óptica presente, porque cuenta una historia del pasado, va contando cómo, bueno, reflexiones, va añadiendo información y todo eso te provoca o te da también un plus añadido a lo que sería la estructura clásica y básica. Por eso también pienso que de alguna forma tener la estructura simplemente como una especie de guía, una manera de acompañarte, porque los escritores estamos solos, ¿no? En el camino es como un reto en el que nos encontramos muchas veces estamos solos ante el peligro, y tener como una especie de acompañante que te vaya guiando, pues puede ser que no sea tan difícil. Pero, y ahora creo que llega el momento de hacer la pregunta dramática, nunca mejor dicho, utilizando una terminología muy de Hollywood, de cómo y de qué manera podemos implementar esas estructuras sin perder nuestra propia esencia. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quiere participar? ¿Quiere dar su opinión? ¿Tiene a lanzarlas? No hay problema. Yo he utilizado esas estructuras que has comentado en lo que has escrito. Las diferentes estructuras que has comentado. Y yo creo que la clave está en no perder nuestra propia esencia. Está intrínseco dentro de la pregunta. Si tú crees en lo que estás haciendo, esa estructura se... De hecho, más avanzado la conclusión, era el primer punto de la conclusión final. Así que, veo que vamos bastante alineados, y eso me gusta, ¿Alguien más quiere lanzar una idea al aire? No hace falta, no pondré nota, no quedaréis mal, quedará grabado, pero no creo que os afecte a nivel de prestigio de escritores. ¿Sí? Antes participabas mucho, Sí, y ahora también, pero desde el silencio. También está bien. Reflexionando internamente, ¿no? Y a lo mejor mañana se ocurren cosas, bueno, me escribes. Dejaré mi mail al final. Es que son cosas, esto de Hollywood impacta un poco. Impacta, pero... Pero bueno, no. Son estructuras... Que pueden servir o no, y cada uno también adaptarlas a su forma. Ahora lo vamos a ver, adaptarlas a tu forma de escribir y a tu estilo. Yo no creo que se pierda la esencia por utilizar una estructura u otra. Vale. No, desarrolla. No, es que creo que o la tienes o no la tienes, y las estructuras te pueden ayudar a producirla, pero que si no, la estructura no te la va a dar ni te la va a quitar. Vale, te ayuda, lo que decíamos, a organizarte, ¿no? Claro, es una herramienta. Sí, pero sí que es verdad, no te quería contradecir, ni mucho menos. Lo que digo es que en Hollywood está tan marcado que en el minuto tal tiene que haber el primer punto de giro, en el minuto cual tiene que haber el punto medio, y si no pasa en eso es cuando te encorseta, y ahí es cuando intentas hacer algo que no es tuyo, algo que no sale desde dentro, y vamos a hablar de eso, de la intuición. Es muy importante que los escritores escribamos, que utilicemos la mente, sí, pero primero la intuición, porque la intuición, ¿no? Las entrañas que dicen los americanos, esto va muy bien, ¿por qué? Porque nos ayuda a producir ideas que a lo mejor la mente nos hubiera coartado. Luego ya, si quieres, utilizas la mente para hacer de árbitro, ¿no? Pero para crear desde dentro, mucho mejor, y dejarte llevar por la intuición. Pero bueno, a ver, la hora. Mira, tenemos media hora. Ahora... Yo quería hacer una pregunta, porque tengo cierta duda. ¿Crees que se necesita cierta experiencia
experiencia como escritor para poder jugar con la estructura? No me refiero a que hayas tenido que publicar necesariamente, sino haber escrito ya muchos relatos, 2 o 3 novelas, es decir, tener cierta práctica y dominar muy bien ya los mecanismos clásicos para poder meterte en estructuras más complejas que se te pueden ir mucho de las manos. Bueno, yo para mí el ejemplo más claro es, en el colegio te enseñan a multiplicar y a dividir y a hacer ecuaciones y después te dicen, ahora lo puedes hacer en calculadora, ¿no? No sé, o sea, o Picasso, ¿no? Que empezó a pintar realismo puro y después encontró su estilo. Yo creo que conocer las herramientas que funcionan no tiene por qué funcionarte a ti, pero te pueden ayudar a después romperlas. Lo que decía antes, ¿no? Que Memento seguramente el escritor, los guionistas, el equipo de guionistas, no escribió así de golpe lo que pasa al final y luego que todo queda tan hilado, ¿no? Porque cuando son películas que justamente todos los detalles importan y todo tiene que estar hilado, evidentemente la estructura les sirvió en la previa, pero nosotros como espectadores no vimos el resultado inicial, sino que vimos lo que ellos quisieran que viésemos, perdón. Bueno, soy catalana, a veces se me escapan algunas catalanadas. ¿Sí? Por el acento, ¿no? Mira que me lo he tratado, pero no hay forma. Me tomo pastillas todos los días. No lo quites, es bonito. Vamos allá. De todas maneras, hay un ejemplo que rompe todos los esquemas y es Casablanca. O sea, Casablanca es una película que se fue escribiendo el guión mientras se rodaba al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí no hay una estructura prevista desde el momento inicial, sino que, nada, lo que iban haciendo los guionistas, pues se iba rodando más o menos, y ahí, por eso precisamente, en esa duda tan tremenda que tiene Ingrid Bergman, ¿con quién me voy? Si me voy con Bogart o me voy con No lo sabía hasta el final, de hecho, porque los guionistas tampoco lo sabían. Los dos, de una forma que los propios espectadores la entendían. Entonces, claro, yo creo que a veces lo que ocurre con las cosas es que te lo pide. Claro. Es un poco como la cocina, ¿no? O sea, te pide más sal, o te pide menos sal, o te pide más cocción, o te pide menos cocción. Y la gente que es artista, los cocineros artistas, saben perfectamente, sienten que le está pidiendo. Pero que un escritor que no sienta lo que va a pedir el próximo capítulo, la próxima secuencia, el próximo tal, pues normalmente se encorseta en un sistema y, bueno, puede funcionar y se pueden vender millones de libros. Que hay ejemplos claros en ese sentido. No, me has puesto un ejemplo muy claro que es el cocinero, ¿no? Porque al final somos artistas, ¿no? Cuando creamos. Y sí que es verdad que, bueno, lo voy a avanzar después y ya lo medio avanzado antes, pero creo que la intuición tiene mucho que ver aquí. Tenemos que dejarnos llevar también de lo que la historia nos pide en cada momento. Y Casablanca fue una historia que después se ha analizado muchísimo y se ha convertido, hay autores que lo han convertido como la panacea de seguir la estructura de Casablanca porque funcionó muy bien. Pero claro, funcionó muy bien en esa historia concreta y en esas circunstancias. Entonces es el punto de que Hollywood quiere pues asegurarse que las inversiones tengan su rentabilidad, y aquí es cuando creo que se pifia un poco todo porque no dan rienda suelta a la creatividad y no apuestan por nuevas formas de expresarnos, nuevas formas de estructurar, pero también nuevas formas más experimentales de abordar una historia, ¿no? Bueno, tengo aquí los puntos, hay 8, o sea, 4 y 4, y después hay una conclusión final. Espero que me dé tiempo, pero también podéis irme cortando y ir hablando entre todos, ¿eh? ¿Qué creo que puede dar más fuerza y más nervio a nuestras historias? Pues la intensidad emocional. Antes ya han hablado de emociones, creo que es imprescindible cuando creamos y cuando conectamos con audiencia, con lectores, es esa intensidad emocional. Crear conflictos profundos y centrarnos muchísimo en la trama interna, que muchas veces la gente pasa de puntillas y se queda en todo lo más
exterior, ¿no? De las bombas, las cosas más de trama, de aventura, lo que va a pasar, pero se queda mucho más pobre la parte de trabajar a los personajes, las tramas internas. Por eso también, ¿no? La idea de Dara Marx me gustó mucho, porque te vincula cada punto, qué tiene que pasar aquí, pero cómo nuestro protagonista tiene que también experimentar desde dentro, desde la trama interna, cómo tiene que experimentar este cambio en la trama externa. Después, la tensión narrativa. A ver, a mí es un tema que me gusta mucho y por eso he querido introducirlo, porque a mí me gusta crear historias que generen tensión, y pienso que cada capa es una forma de ir aportando más y más y más tensión a medida que vas creando. Y la idea es poner a nuestros personajes a situaciones inesperadas y a situaciones pues, que tengan que enfrentarse a sus límites, ¿no? Ponerlos en el punto más complejo y a partir de ahí cómo van a resolver. Como habremos trabajado los personajes, sabremos cómo son, tendríamos también recursos para intentar capear eso y conseguir que salgan airosos o no de la situación, pero que al menos la acción que tomen sea coherente con este personaje que hemos creado. Después el otro son los puntos de giro inesperados. Importantísimo, pero hay un tema que no podemos abusar de esos puntos de giro, porque, bueno, es que creo que voy a avanzar cosillas, pero creo que cuando cuando creas puntos de giro inesperados, tienen que tener sentido de cara a la trama que estamos creando. Otra vez hablando de los personajes, otra vez hablando del mundo en el que hemos decidido crear la historia. Tiene que ser consecuente, pero tienen que estar bien colocados y asegurarnos que tienen sentido narrativo dentro de nuestra historia. Pueden ser giros inesperados, pero siempre teniendo en cuenta esto, que sean inesperados, que sorprendan, pero que tengan coherencia y que sean verosímiles también. No puede ser que de golpe es que soy extraterrestre, si no te lo he plantado antes, ¿no? Si no te he dado pistas, no puede, es inesperado evidentemente, pero no es creíble. No es creíble y aparte dices, bueno, aquí ya cuelgo, ¿no? O sea, si es un libro, si es una película, si es lo que sea, ¿eh? Y después de la frase típica del show don't tell, que en inglés se usa mucho, es la técnica de mostrar, no contar, es decir, es mucho más chulo y impacta mucho más, aunque no sea cine, aunque sea novelas, aunque sea lo que estemos escribiendo, cualquier forma de escribir, es no solo decir, creo, a mí creo que funciona el hecho de, no te voy a decir que estoy enfadada, sino que a lo mejor tiemblo o incluso doy un golpe a la mesa, porque eso te va a llegar mucho más a nivel de lector que si te digo, es que estoy enfadada. No sé si alguien piensa lo contrario, pero creo que eso es importante a la hora también de crear esta fuerza y este nervio para que nuestras historias lleguen mucho más a nuestra audiencia, a nuestros lectores. Después, el ritmo dinámico. La idea de alternar las pausas, momentos más trepidantes, momentos más tranquilos, que nos hagan reflexionar. Si hay historias que son muy trepidantes constantemente, mucha acción, se pierde lo que decía antes, la profundidad. Pero en cambio hay historias que son mucho más profundas, que llegan a ese punto de entrar mucho en la parte de la mente del personaje, pero entonces perdemos la energía, la fuerza de la historia, que es la que tira un poco del hilo, la que debería enganchar a la audiencia y a que quieran saber más, ¿no?, de qué está pasando. Entonces buscar un equilibrio, y eso es lo importante para que la historia no sea monótona. Después el subtexto emocional. Ese es un punto muy chulo, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, y todo lo que está implícito en nuestras historias, es decir, en nuestros diálogos, si escribimos diálogos, yo puedo decir, espera, lo tenía pensado y ahora se me ha olvidado. Sí, era, pero qué mal día, no, al revés, ya he cagado.
Y encima hoy hace buen día, toda cabreada. Dice, encima hoy hace buen día. Y dices, pero deberías estar contenta, ¿no?, que hace buen día. Pues no, porque es su último día de vacaciones en Hollywood con su pareja. Todos los días les ha llovido, no ha podido ir a la playa. Pero justamente el día que hace sol es el día que su pareja tiene que trabajar todo el día con conferencias y videollamadas que le han llamado del trabajo y no podrán aprovechar el último día de las vacaciones. Y justamente, por más Inri, hace sol, hace calor. Entonces, esa frase tiene subtexto, no está diciendo que hace buen tiempo, no, habla del tiempo. Habla realmente de su enfado y su cabreo, de ya podía haber salido diferente, ¿no? Ya que estamos de vacaciones de luna de miel, pues no te lleves trabajo del curro, ¿no? O sea, bueno, es un ejemplo muy básico, pero para que entendamos un poco lo del subtexto. Bueno, ahí se abre una trama también, ¿no? Se queda sola, igual es mejor. Claro, bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 mira, ¿tú ves? Todo eso, la intuición te ha llevado ahí. Por eso que a veces tenemos que escuchar más a nuestro yo escritor de dentro, porque muchas veces, bueno, vengo de un retiro de escritores, mucha gente escribe desde aquí. Y claro, les cuesta dejarse llevar por lo que el cuerpo le pide, que los personajes te piden cosas, ¿no? Y dices, es que no sé por qué, pero he llegado aquí, pero yo no lo tenía previsto, pues déjate llevar. Es que de hecho hay una frase que siempre digo que yo tengo un viaje por Europa planeado, en el sentido de cuando escribo una novela sé que voy a parar en París, voy a parar en Ámsterdam, voy a parar en Roma, pero si una vez en París digo, ay, pues mira, que me quedo más tiempo porque me han dicho que aquí en un viaje en tren puedo ir hasta Mont Saint-Michel y ahí hay cosas que quiero ver, tal, pues me doy también la flexibilidad de poder pues dejar que la historia te vaya llevando, teniendo en cuenta esos puntos por los que quieres pasar, porque la historia te funcione, también darte un poco de flexibilidad y dejar que tu yo escritor o que tus personajes, según cómo, ¿no? Elizabeth Gilbert decía que le venían, ¿no?, las ideas de arriba, pues dejar que todo eso te vaya guiando. Y bueno, construir expectativas. Es verdad que es importante construirlas, pero, o sea, guiar a tu audiencia, a tus lectores, hacia un sitio que creemos que todo va a ir para acá y luego, ¡pum!, no, pasa otra cosa. Eso sorprende y eso engancha, pero siempre y cuando, volviendo a lo que ya he dicho antes, que sea coherente con la historia. Y el último, en este caso, sería jugar con el tiempo narrativo. No digo, porque estamos hablando de las estructuras, ¿no?, de los tres actos, no digo de ahora vamos a hacer todos un Memento o un Pulp Fiction así, no. Lo que digo es que a lo mejor usar recursos como flashbacks, decidir revelar una información en un momento preciso porque en ese momento nos funciona, ir para atrás o ir para adelante, pero para avanzar a lo mejor. Si vas para adelante, avanzas algo que pasará en el clímax, no lo explicas bien, pero ya generas una expectativa. Ahí va a pasar algo y las expectativas generan tensión. ¿Y alguien quiere añadir alguna cosa de estas? No pasa nada, tengo otra diapositiva, ¿eh? Y las conclusiones finales, alguien lo ha comentado, ¿verdad que ha sido tú? ¿Tu nombre? Isabel. Isabel, el primero, sé fiel a tu estilo. Creo que es muy importante si tú, aunque tomes la estructura para guiarte, ¿no?, la estructura de 3 actos, que seas fiel al tono que usas, al ritmo, a las particularidades del estilo que usas y a los temas recurrentes que acostumbras, sobre los que escribes. Todo eso es importante porque si no pierdes tu autenticidad. Son palabras que van a ir apareciendo aquí. Autenticidad me gusta mucho porque creo que nos da como nuestra marca personal como escritores, ¿no? Ser auténticos, a escribir desde nuestro yo y desde nuestra esencia. El segundo punto de reflexión final sería buscar esos puntos de giro lógicos y naturales. Que sí, que Hollywood dice que en el minuto tal tiene que pasar algo y en el minuto cual, vale, ok. Pero si tu historia, estos giros no tienen que ir aquí porque no encaja y los pondrías en calzador, mucho mejor buscar otro momento para poner ese giro, para poner el primer punto de giro más tarde, para ponerlo de otra manera, para a lo mejor que sea algo más íntimo, que no se vea tanto, que no sea una explosión,
buscar la forma que te encaje con tu estilo, volviendo también al primero, que te encaje en el estilo, pero también que sea natural, que se vea fluido, que se vea orgánico dentro de la historia. El tercero, prestar atención al segundo acto. ¿Por qué? Porque el segundo acto es el más difícil de escribir. Supongo que ya, bueno, más o menos si conoceréis la idea, pero se habla de es como el tránsito que se hace por la travesía del desierto. Es la travesía del desierto, se hace muy largo el segundo acto porque, ¿qué pasa? Te quedas sin recursos. Y ahora, ¿cómo voy a rellenar la trama para alargarla más, ¿no? Y nos quedamos en la parte más superflua, más de acciones que van a ir pasando para que tu trama vaya avanzando, pero al final estamos rellenando por rellenar. ¿Qué pasa? Que es importante tener en cuenta esto, que en el segundo acto deberíamos entrar en las partes más profundas de los personajes, en crear subtramas o en trabajar en las subtramas que ya tenemos, porque es ahí donde la historia coge otra dimensión, donde realmente podemos lucir y podemos tratar esos temas de los que queremos hablar. El 4 sería el clímax emocionantemente auténtico. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces, ¿no?, pensamos el clímax es esa parte de más tensión de la historia en la que realmente tiene que pasar algo impresionante. El otro día decían que quería un final magnífico. Qué palabra, ¿no? También magnífico. ¿Qué quiere decir? A lo mejor el final, el clímax, el momento de enfrentamiento, ¿no?, que se enfrenta tu protagonista con su archienemigo o con la persona o con simplemente puede ser una situación interna, ¿no? Pero yo lo que creo es que tenemos que valorar si realmente hace falta que sea todo de fuegos artificiales en este momento o si nuestra historia nos pide que este final, que esta especie de clímax sea más interno, más introspectivo, que tenga una epifanía nuestro protagonista, que sea un cambio interno que le revele algo y que entonces se atreva a hacer algo. Y es esa lucha, a lo mejor, consigo mismo, que muchas veces puede ser mucho más potente que una lucha con alguien, con un ejército entero, o con disparos y con muertes, y con a lo mejor esa lucha interna de uno mismo con uno mismo, que podemos empatizar mucho más, nos genera mucho, ¿no?, nos genera ese punto de conectar mucho más con el protagonista y con la historia. Personajes auténticos, yo trabajo mucho con los personajes, intento también saber la historia que va antes de cuando empieza la historia, tener muy claro de dónde vienen y a partir del momento en que empieza la historia ya tengo esa trayectoria, la conozco muy bien. No sé si lo usáis vosotros como ejercicio previo, pero te ayuda a construir personajes que al final se convierten en personas, sabes incluso qué comen, ¿no?, los viernes, qué comen los jueves por la tarde y qué color es su favorito. Entonces todo eso nos permite... ¿Y cómo visten? También, pero también las partes internas más de personalidad, que puede ser muy chulo, porque acabas creando personajes que existen, pueden ser tus amigos y de hecho te pones en su piel, ¿no? Y lo que quería decir con este punto es que tienen que ser coherentes los personajes, verosímiles, pero no predecibles. Es decir, lo interesante en esto es crear personajes que sean contradictorios, porque somos así las personas, somos contradictorias, tenemos motivaciones, tenerlas muy claras estas motivaciones, pero que todo esto que planteemos de nuestros protagonistas, que no los conviertan en predecibles, en clichés. Y por último, pero no por eso menos importante, decir que la estructura es el medio, pero no el fin. Es decir, intentar que la estructura no te encorsete. La estructura es un acompañamiento, un mapa, una guía, llámalo como quieras, pero es la manera de acompañarte, pero tú es quien vas a decidir cómo quieres que tu historia, porque es tu historia, se vaya desarrollando de la forma que tú quieras. Tendrás esas herramientas que te van a funcionar y buscar la forma de equilibrar
entre forma y contenido, un poco lo que comentaban también en la charla anterior, que se tiene que, ¿no?, que hay dos pilares importantes cuando haces una charla, pues también cuando escribes, la forma y el contenido es importante. Podemos decir que la forma sería la estructura en este caso, aunque también podemos hablar de la prosa poética o el estilo narrativo, ¿no? Pero me refiero, cuando digo forma, en la estructura, y cuando digo contenido, en toda esa parte más emocional, los temas que queremos tratar y toda esta parte que queremos expresar al mundo, ¿no? Entonces, como resumen final, si alguien quiere añadir algo, alguna idea que se os haya ocurrido que no estaba aquí, que os funcione. Bueno, hay grillos, no pasa nada, no. Vale, simplemente lo que quería decir es que al final la idea es que seamos fieles a nosotros mismos, que escribamos desde las entrañas, desde nuestro, ¿no?, los guts, que se llaman en inglés, las entrañas, la intuición, como decía también antes, y sobre todo utilizar todos esos recursos que os he ido hablando, que Hollywood le funciona muy bien, a los escritores no sé si nos funcionan tan bien, pero conocer esas herramientas nos pueden servir para luego también darle más énfasis a temas como a los personajes, cómo enfocamos emocionalmente la historia y cómo terminamos dándole todo el empaque final para que nuestra obra llegue y emocione a nuestra audiencia. Y bueno, esto sería un poco lo que quiero contar, y como no voy a decir hasta aquí, porque dicen que no se puede decir, quiero daros las gracias por el tiempo, y si alguien quiere intervenir de alguna forma, estoy dispuesta, y de hecho me gustaría mucho poder compartir ahora o luego vuestras opiniones. Muchas gracias.